Me llamo Eusebio Calderón, y si estás escuchando esto, no es para entretenerte, es para advertirte, porque hay cosas en el campo que no vienen del cielo, ni del monte, ni de los muertos. Vienen de abajo, y cuando empiezan a salir, ya es demasiado tarde. Yo nací en 1941, en un lugar que ya ni aparece en los mapas. Un caserío perdido entre cerros húmedos, al norte de Veracruz. Ahí no había electricidad, ni carretera, ni doctores. Pero había algo más. Algo que nadie nombraba, pero todos respetaban. Todo empezó en septiembre del 63. La lluvia llevaba días cayendo sin parar. La tierra estaba tan empapada que parecía respirar, como si debajo hubiera algo vivo empujando. Esa tarde, yo estaba solo. Mi mujer, Clara, había bajado al pueblo con mi hijo pequeño, y yo me quedé cuidando el terreno, revisando unas zanjas que se habían abierto cerca del maizal. Fue ahí donde lo olí por primera vez. No era como en otras historias. No era pan, ni flores, ni nada bonito. Era algo peor. Olía a comida podrida, mezclada con algo dulce, como carne vieja cubierta con miel. Un olor que te hacía querer vomitar, pero al mismo tiempo te obligaba a inhalar más. Pensé que era un animal muerto. Seguí el olor, y eso fue el primer error. Entre las plantas encontré una grieta. No era una zanja normal, era como una boca, abierta en la tierra, oscura, húmeda, profunda. Y de ahí salía ese olor. Me agaché, y entonces lo escuché. No era un animal, no era viento, era respiración, lenta, pesada, desde abajo. Me quedé congelado. La tierra se movió un poco, no mucho, solo lo suficiente para que supiera que algo estaba ahí. Retrocedí, no corrí, no grité, solo me alejé. Pero esa noche no pude dormir, porque el olor no se quedó en el campo. Entró conmigo, se metió en la casa, se pegó a las paredes, a la ropa, a mi piel, y no se fue. Al día siguiente, ya no estaba la grieta. La tierra estaba lisa, como si nunca hubiera pasado nada. Pero el olor seguía. Y algo más, el silencio. Los pájaros no cantaban, los perros no ladraban, ni un solo insecto. Nada. Esa misma tarde encontré la primera señal. Una gallina, muerta, pero no comida, no abierta, no rota, seca, como si alguien le hubiera sacado todo desde adentro. Le dije a Clara que algo no estaba bien. Ella no me creyó. Nadie me creyó. Hasta la tercera noche. Esa noche, la tierra volvió a abrirse, pero no en el campo, debajo de la casa. Nos despertó el ruido, un crujido lento, profundo, como madera doblándose desde abajo. Clara me agarró del brazo. ¿Escuchaste eso? No respondí, porque ya sabía lo que era. El piso empezó a hundirse, muy despacio, como si algo estuviera empujando desde abajo. Y entonces, el olor, más fuerte, más denso, más vivo. Mi hijo empezó a llorar, pero no era un llanto normal. Era como si no pudiera respirar. Corrí a cargarlo, y ahí fue cuando lo vi. La tierra se abrió justo en medio del cuarto, y algo salió. No completamente, solo una parte, una mano. Pero no era humana. Era demasiado larga, demasiado delgada. La piel gris, pegada al hueso. Y los dedos terminaban en puntas negras, como raíces quemadas. Se movía lentamente, como buscando. Clara gritó. Yo me quedé paralizado.
La mano tocó el suelo y dejó una marca húmeda, oscura, como lodo pero con algo más. Y entonces escuchamos la voz. No venía del aire, venía de la tierra. Tiene hambre. No era un susurro, no era un grito, era algo que se sentía dentro del pecho. La mano avanzó, arrastrándose, hacia la cuna. Y ahí fue cuando reaccioné. Tomé el machete y golpeé. El sonido no fue de carne, fue como cortar madera mojada. La mano se retorció, pero no sangró. En lugar de eso, salió ese olor, más fuerte que nunca. La cosa se hundió de nuevo en la tierra. Desapareció. La grieta se cerró, pero el daño ya había sido hecho. Mi hijo no lloraba, no respiraba. Lo llevamos al pueblo al amanecer. El doctor dijo que había muerto mientras dormía, pero yo sabía la verdad. Algo había estado ahí, y no se fue con las manos vacías. Después de eso, la tierra empezó a abrirse en otros lugares, en casas, en corrales, en caminos, y cada vez alguien desaparecía. No había cuerpos, no había sangre, solo ese olor. La gente empezó a irse, uno por uno, hasta que el lugar quedó vacío. Yo fui el último. Antes de irme, volví al campo, a donde había visto la primera grieta. Y esta vez no estaba cerrada. Era enorme, y dentro vi algo que nunca debí ver. No era una criatura, no era un animal, era todo. Cuerpos, pegados, deformados, moviéndose juntos, y en medio una cara, no humana, pero consciente, y me miró. Regresaste. Corrí. No miré atrás. Han pasado más de 50 años. Nunca volví, nunca hablé de esto. Pero a veces, en las noches húmedas, cuando la tierra se enfría, vuelve el olor. Y lo peor es que ya no viene de afuera. Ahora sale de debajo de mi cama. Así que escucha bien. Si alguna vez estás solo y hueles algo dulce mezclado con podrido, no busques, no investigues, no te acerques, porque hay cosas que no cazan desde arriba, cazan desde donde nadie mira, desde abajo. Y una vez que saben tu olor, solo esperan a que la tierra se abra de nuevo. Me llamo Rosalía Méndez, y si hay algo que quiero que entiendan desde el principio, es esto. Las casas viejas no están vacías, solo esperan quedarse a solas contigo. Ahora tengo 84 años, vivo en un rancho seco, perdido entre los cerros del norte de San Luis Potosí. Aquí el viento nunca descansa y las noches no son oscuras, son profundas, como si el cielo no estuviera arriba, sino encima de ti. Pero lo que voy a contar no pasó aquí, pasó cuando yo tenía 11 años, en una casa que ya no existe. Era 1959. Mi madre trabajaba en una tienda del pueblo y mi padre se había ido meses antes, sin despedirse. Nunca volvió. Así que me quedé viviendo con mi tía Tomasa. Su casa estaba apartada, demasiado apartada, rodeada de tierra agrietada, nopales torcidos y un corral vacío que nadie usaba. La construcción era vieja, de adobe, con techo de madera y un segundo piso que estaba cerrado con llave. Arriba no subas nunca, me dijo el primer día. No pregunté por qué, pero desde ese momento empecé a escucharlo. Por las noches, cuando todo estaba en silencio, la casa crujía, pero no como crujen todas, no, esto era distinto.
Sonaba como si alguien caminara dentro de las paredes. Pasos lentos, arrastrados, que no venían del suelo, ni del techo, sino de adentro. La primera vez que lo escuché, pensé que eran ratas. La segunda, también. La tercera vez, ya no pude mentirme, porque esa noche los pasos se detuvieron justo detrás de mi cama, no en el piso, en la pared. Y entonces escuché algo más. Respiración, lenta, húmeda, pegada a la madera. No me moví, no respiré, y la respiración respondió. Se hizo más profunda, más pesada, como si supiera que yo la estaba escuchando. A la mañana siguiente le dije a mi tía. Ella no me miró, no me respondió, solo dijo: nunca te quedes sola en la casa. Pero claro, eso era imposible, porque todos los días ella se iba y me dejaba ahí, sola. Fue entonces cuando la casa empezó a cambiar. No de golpe, no de forma evidente, poco a poco. Primero las puertas empezaban a quedar entreabiertas, aunque yo las cerrara. Luego los objetos, cosas pequeñas, un vaso en la mesa, una cuchara, una silla. Nada desaparecía, pero nunca estaba exactamente donde lo había dejado. Y después vino lo peor, los sonidos. No pasos, no crujidos, voces, pero no claras. Eran como susurros atrapados dentro de las paredes. A veces parecían rezos, otras lloros, y en ocasiones mi nombre, Rosalía. Suave, casi cariñoso, pero siempre desde adentro. Un día no aguanté más. Subí a ese segundo piso que estaba prohibido. La puerta estaba abierta. No recuerdo haberla visto abierta antes. Subí despacio. Cada escalón sonaba demasiado fuerte, como si la casa quisiera que alguien supiera que yo estaba ahí. Arriba, el aire era distinto, más frío, más pesado, y había un olor. No podrido, no dulce, algo peor. Un olor viejo, como ropa húmeda guardada durante años, como tierra cerrada. Los cuartos estaban vacíos, pero no abandonados. Se sentían ocupados. Y en el último cuarto lo encontré. No era una persona, era una marca en la pared, oscura, alargada, con forma de alguien de pie, pero no pintada, hundida, como si algo hubiera estado presionando desde adentro, tratando de salir. Me acerqué. No debía hacerlo, lo sé, pero lo hice. Y cuando puse la mano sobre la marca, la pared respiró, se infló y algo empujó desde el otro lado. Salté hacia atrás y entonces lo escuché, claramente. Por fin. La voz no venía del aire, venía desde dentro de la pared. La marca empezó a moverse, no rápido, lentamente, como si se estuviera acomodando, tomando forma. Un brazo, luego otro, una cabeza, presionando desde adentro. Y entonces entendí algo que nunca olvidé. Eso no estaba intentando salir, ya estaba adentro, y solo estaba despertando. Corrí, bajé las escaleras, pero cuando llegué al último escalón ya no estaba en la sala, estaba en otro lugar. La casa había cambiado. Las paredes eran más oscuras, más estrechas, el pasillo más largo y el aire imposible de respirar. Intenté salir, pero la puerta
no estaba. Solo había paredes y todas tenían marcas, decenas, cientos, figuras humanas atrapadas, empujando, moviéndose lentamente y todas susurrando: no te vayas, quédate, hace frío. Sentí algo en mi espalda, una presión. Giré y lo vi, no como sombra, no como marca, como algo formado, una figura humana, pero mal hecha, demasiado larga, demasiado delgada, y su cara no tenía rasgos, solo una superficie lisa que se hundía hacia adentro, como si le hubieran quitado todo. Avanzó, y entonces su cuerpo empezó a abrirse, no romperse, abrirse como una puerta, y dentro había más caras, más manos, más voces, todas intentando salir. Corrí como nunca, y entonces desperté. Estaba en mi cama. Mi tía estaba a mi lado. «Te quedaste dormida», dijo, pero su voz temblaba. Miré mi mano y ahí estaba, la marca, una huella, como dedos hundidos en la piel, oscuros y todavía calientes. Nunca volví a subir, nunca volví a preguntar, pero desde ese día la casa dejó de hacer ruido, porque ya no necesitaba hacerlo. Yo ya sabía, no estaba sola. Han pasado más de 70 años. La casa fue demolida, pero eso no terminó nada, porque a veces, cuando me quedo sola, las paredes vuelven a crujir, y no importa dónde esté, siempre hay una pared que respira, y cuando apoyo la mano, puedo sentirlo, algo del otro lado, esperando. Así que escucha bien, si alguna vez estás solo y sientes que la casa hace ruido, no lo ignores, pero tampoco investigues, porque hay lugares que no están embrujados, están habitados y solo necesitan que te quedes quieto el tiempo suficiente para aprender cómo abrirse desde adentro. Me llamo Mateo Salazar. Tengo 81 años y hay algo que nunca le he contado completo a nadie, ni a mis hijos, ni a mi mujer cuando aún vivía, porque lo que pasó no era un animal, era algo que aprendía. Yo crecí en un rancho olvidado entre los cerros de Coahuila. No tenía nombre en mapas, solo le decíamos el Paso Seco. Ahí no había río, solo un pozo viejo, profundo, rodeado de piedras negras. Decían que ese pozo no se había acabado, que ya estaba ahí cuando llegaron los primeros, y desde niño me prohibieron acercarme. El agua no siempre está sola, decía mi abuelo. Yo no entendía. Hasta ese verano de 1962. Tenía 19 años, y una noche me tocó quedarme solo. Mis padres habían bajado al pueblo por provisiones. Mis hermanos se fueron con ellos. Yo me quedé a cuidar los animales. Éramos pocos: 2 vacas, un caballo viejo y un perro llamado Canelo. Esa noche estaba tranquila, demasiado. No había viento, no había grillos, ni siquiera el sonido lejano de los coyotes. Solo silencio. Y entonces el caballo empezó a inquietarse. Golpeaba el suelo, resoplaba, miraba hacia el pozo. Canelo también.
Pero él no ladraba, solo gemía, como si reconociera algo, pero no quisiera llamar su atención. Yo tomé la lámpara y caminé hacia el corral. El pozo estaba a unos 30 metros, oscuro, callado. Pero cuando me acerqué, escuché algo, un sonido débil, desde el fondo, un ladrido. Me quedé quieto. Canelo estaba detrás de mí, y el ladrido venía del pozo. No puede ser, murmuré. Entonces sonó otra vez, pero esta vez no era igual, era más humano, como si alguien estuviera intentando imitar un perro sin saber exactamente cómo hacerlo. Un ladrido mal hecho. Sentí algo frío en el estómago. Me acerqué un poco más. No debía, pero lo hice. Miré dentro del pozo. No vi nada, solo oscuridad. Y entonces, Mateo. Solté la lámpara. La voz venía de abajo, pero no era una voz normal. Era como si alguien estuviera usando mi nombre sin entender cómo pronunciarlo. Mateo. Canelo empezó a retroceder, lento, sin dejar de mirar el pozo. Yo no podía moverme. Mateo, ven. Esa cosa no estaba llamándome, estaba probando, como si estuviera aprendiendo a hablar. Di un paso atrás y entonces el sonido cambió. Se convirtió en un rebuzno, pero no de burro, algo más profundo, más largo, como si el sonido saliera de algo muy grande, muy abajo. Y luego, risas, no humanas, no animales, algo entre ambos. Corrí, no pensé, no miré atrás. Me metí a la casa, cerré todo, pero eso no sirvió, porque esa noche los sonidos siguieron. Primero, desde el pozo, luego, más cerca, después, en el corral y finalmente, en el techo. Escuché pasos, pero no de patas, de algo que intentaba caminar como humano, pero no sabía cómo, arrastrando, golpeando. Y entonces, Mateo, justo arriba de mi cabeza. Tapé mis oídos, pero no sirvió, porque la voz no venía de afuera, venía desde dentro de la casa, desde las paredes, desde el suelo, como si el sonido se filtrara por todos lados. No dormí. Al amanecer, salí corriendo. El corral estaba destrozado. Las vacas no estaban. El caballo, muerto. Pero no herido, seco, como si algo le hubiera sacado todo por dentro. Y el pozo estaba abierto, más abierto, como si alguien lo hubiera ensanchado, y alrededor huellas, no de animal, no humanas, algo intermedio. Y entonces lo entendí. Eso no estaba cazando, estaba aprendiendo sonidos, voces, formas, para salir. Mis padres regresaron ese día. No me creyeron, hasta la siguiente noche, cuando escucharon su propia voz llamándolos desde el pozo. No nos quedamos, nos fuimos al amanecer. Nunca volvimos, pero eso no terminó, porque lo que estaba ahí aprendió. Años después, en otro pueblo, escuché algo, un perro ladrando, pero mal, muy mal. Y luego, mi nombre, perfectamente dicho, sin errores, sin pausas, dice Mateo. Ahí entendí lo peor. Ya no estaba intentando, ya sabía. Y si algo aprende a hablar como tú, no es para comunicarse,
es para acercarse. Así que escucha esto bien. Si alguna vez escuchas a un animal que no suena como debería, no te acerques, no respondas, y por lo que más quieras, si dice tu nombre, no voltees, porque puede que no te esté llamando, puede que ya te haya encontrado. Me llamo Julián Reyes. Tengo 79 años. Y hay una línea que todavía veo cuando cierro los ojos. No es un recuerdo, no es imaginación, es algo que sigue ahí, esperando. Esto pasó en 1970. Yo trabajaba como encargado nocturno en un internado agrícola, perdido entre los llanos del norte de Chihuahua. No era una escuela normal. Ahí vivían los muchachos. Dormían, estudiaban, crecían. De día, el lugar estaba lleno de vida. De noche, se volvía otra cosa. El terreno era enorme. Campos de cultivo, corrales, talleres y al fondo, una zona que nadie usaba. Un terreno plano, seco, sin nada, pero con una línea larga, recta, marcada en la tierra, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado durante kilómetros. No era cerca, no era camino, era una marca. Cuando llegué, el antiguo velador me dijo solo una cosa: después de medianoche, no cruces esa línea. No explicó, no pregunté. Pero claro, con el tiempo, dejé de hacer caso. Al principio, todo era normal. Rondines, candados, silencio. Hasta que comenzaron los apagones. No de luz, de sonido. De pronto, todo se quedaba en silencio. No viento, no insectos, no nada. Como si alguien hubiera cerrado el mundo. La primera vez duró unos segundos. La segunda, más. La tercera fue cuando lo escuché. Un silbido, lejano, desde la línea. No era melodía, era una señal. 3 notas, siempre iguales. Esa noche no me acerqué, pero no pude dejar de pensar en ello. Durante días, el silbido se repitió, siempre a la misma hora, siempre desde el mismo lugar, y siempre cuando el mundo se quedaba en silencio. Hasta que una noche respondí. No sé por qué lo hice, no sé qué pensé, pero cuando escuché el silbido, yo silbé de vuelta, las mismas 3 notas. El silencio se volvió más profundo. Y entonces, alguien silbó otra vez, pero ya no desde lejos, desde más cerca, mucho más cerca. No volví a hacerlo, pero ya era tarde. Esa noche soñé. Estaba en el campo, frente a la línea, y del otro lado había gente, no clara, no definida, sombras, esperando. Al despertar, tenía tierra en los pies. No dije nada, pero desde ese día, la línea cambió. Ya no estaba tan lejos. Cada noche parecía más cerca del edificio. Muy poco, pero lo suficiente para notarlo. Y los silbidos también cambiaron. Ya no eran 3 notas, eran intentos, como si algo estuviera practicando, aprendiendo. A veces sonaban bien, otras mal, torcidos, como una boca que no sabe silbar. Una noche vi algo, un estudiante, de pie, al otro lado de la línea, quieto, mirando hacia mí. No debía estar ahí. Le grité. No respondió. Caminé hacia él y entonces cruzó, no hacia mí, hacia atrás, como si algo lo jalara. Desapareció. Corrí, pero cuando llegué, no había nadie, solo la línea y huellas que no eran suyas. Eran muchas. Esa noche no dormí.
Al día siguiente pregunté por el muchacho. Nadie lo había visto. Nadie lo conocía. No estaba en listas. No existía. Ahí entendí algo. La línea no divide terrenos, divide lugares. Y algo estaba cruzando, poco a poco, noche tras noche. Hasta que llegó el día, la línea tocó el edificio y esa noche no hubo silbido, hubo pasos dentro, en los pasillos, en las paredes, en el techo, como si decenas de personas caminaran pero sin peso. Corrí a cerrar puertas, pero no servía, porque ya estaban dentro. Y entonces escuché mi nombre, Julián, desde el fondo del pasillo. Encendí la lámpara y lo vi. No era uno, eran varios, figuras humanas, pero mal hechas, como sombras que intentaban ser cuerpos. Se movían lento y todos tenían la boca abierta, intentando silbar, pero no podían. Solo salía aire. Avanzaron. Yo retrocedí hasta que sentí algo detrás. Otra figura, más cerca. Y entonces, alguien silbó perfectamente, justo en mi oído. Sentí el aire frío entrar, como si algo respirara dentro de mí. No recuerdo cómo escapé, solo sé que desperté fuera del edificio, al amanecer, con la voz rota. Intenté hablar, pero lo único que salió fue un silbido, las mismas 3 notas. Renuncié ese mismo día, nunca volví. Pero esto no terminó, porque a veces, cuando estoy solo, sin querer, silbo las 3 notas perfectas y siempre, siempre, alguien responde desde algún lugar más cerca de lo que debería. Así que escucha esto bien. Si alguna vez ves una línea en medio de la nada, no la cruces. Y si escuchas un silbido, no respondas, porque hay cosas que no quieren entrar. Solo necesitan que tú les enseñes cómo hacerlo.